Personas que fueron parte del jurado. ¿Qué fue lo peor que vieron en un juicio? Tenía que ver un video en el que una trabajadora social entrevistaba a un niño pequeño, quizás de entre 6 y 8 años, sobre cómo había presenciado la pérdida de su abuelo. Todo había comenzado en una reunión familiar, un asado en la casa del abuelo, cuando surgió un conflicto con un vecino. El abuelo, intentando pacificar la situación, se acercó a hablar con el hombre, y el niño, tomado de su mano, lo siguió. Cuando el vecino abrió la puerta de la entrada, sin previo aviso, le accionó el arma al abuelo. Luego, cerró la puerta en la cara del pequeño, que quedó ahí, atónito, mientras su abuelo caía a su lado, desvaneciéndose entre la confusión. El padre del niño, el hijo de la víctima, decidió que no quería exponer más al pequeño a ese trauma. No quería que tuviera que declarar en la corte y enfrentarse al hombre que había causado tal dolor. Así que el video era lo único que teníamos, un registro de lo que había sucedido justo después del incidente. Ver a ese niño sentado en una habitación con la trabajadora social, narrando lo ocurrido mientras jugaba con sus juguetes, mostrando casi ninguna respuesta emocional, era desgarrador. ¿Te imaginas tener que afrontar algo así tan pequeño? Me tocó ser jurado en un caso desgarrador de abuso infantil. Fue el primer caso que se presentó en el condado tras la pandemia, así que debió ser en 2021. La madre de la niña sometió a su hija a un sufrimiento indefendible, siguiendo las instrucciones de su novio, que estaba en otra habitación por videollamada indicándole qué hacer. Pasaron el video de aquella llamada en la corte. Fue la experiencia más desgarradora que he presenciado en mi vida. El novio era el que estaba en juicio. Creo que la madre también enfrentó juicio, pero de manera separada. El abogado del novio intentaba sostener que su cliente realmente no había incurrido en el acto de abuso, y por lo tanto no debía ser juzgado. Se notaba que el abogado no se sentía cómodo con esa defensa, pero intentaba cumplir con su deber profesional. Los demás jurados y yo llegamos rápidamente a un consenso: condena y cadena perpetua. Si no me equivoco, deliberamos apenas una hora. Estuve pensando en ese caso durante semanas. No podía dormir y me encontraba llorando de repente. Era imposible cerrar los ojos sin que esa grabación se interpusiera en mis pensamientos. En el condado donde me encontraba, el sistema operaba de tal manera que debía servir como jurado durante unos meses, lo que implicaba estar disponible para cualquier juicio que requiriera jurados. Sentía que no podía avanzar con lo que había visto, especialmente al saber que podría ser convocado para otro caso igualmente perturbador. Así que decidí buscar la ayuda de un terapeuta, quien le envió una nota al juez señalando que no podía formar parte de más jurados porque estaba profundamente afectado por el caso en el que acababa de participar. Afortunadamente, el juez aceptó mi solicitud. El caso fue absolutamente desgarrador y desde entonces estoy aterrado de ser elegido jurado otra vez. Además, como no podía dejar de pensar en el caso semanas después del juicio, investigué más y descubrí que la niña había fallecido. No sé exactamente qué ocurrió o si estuvo relacionado con el juicio del novio. Recuerdo haber visto a mucha gente afuera del tribunal con camisetas que llevaban la imagen de la niña, como en una protesta o algo así. No comprendí qué era hasta que investigué más sobre el caso en línea. Me reconforta haber sido parte de que alguien tan maligno fuera condenado a cadena perpetua. Pero definitivamente fue un peso inmenso, y aún pienso en esa niña y en las personas que la amaban. En un juicio que se convirtió en un verdadero espectáculo, el acusado enfrentaba la grave acusación de haber accionado un arma contra un joven de 15 años, impactándolo por la espalda. En ese instante, la víctima regresaba a casa junto a su mejor amigo, que compartía la misma edad. El amigo tuvo que testificar y no mostraba satisfacción con la situación. Su semblante era sombrío y su voz apenas se escuchaba, tanto que el juez le pidió que hablara más alto. En un momento de descontrol, le dijo al juez que se fuera al diablo. Eso fue realmente inesperado. Lo más impactante fue enterarnos durante el juicio que, en el instante del disparo, había corrido con tal velocidad que sus zapatos se le cayeron. Incluso se lastimó al saltar una cerca. A pesar de todo, había cooperado con la policía y prestó testimonio ante el gran jurado. Al finalizar el juicio donde se declaró culpable al acusado, nos enteramos de que era el tercer intento por llevar el caso a la corte. Los dos juicios anteriores habían terminado en jurados divididos. Este pobre chico fue obligado a revivir, probablemente, el momento más doloroso de su vida frente a 14 desconocidos en el jurado, frente al hombre que apenas contaba con 20 años que había
puesto fin a la existencia de su amigo y a una sala llena de observadores a lo largo de los años. No es de extrañar que le faltara el respeto al juez. Eso ocurrió en 2019, aunque el hecho tuvo lugar en 2015. Espero de corazón que este chico haya encontrado la paz. Cuando tenía 21 años, fui parte de un jurado en un caso de muerte y abuso hacia una joven. Durante todo el juicio, nos mostraron repetidamente imágenes de su cuerpo inerte con el objetivo de demostrar que había sufrido agresiones tanto antes como después de su partida, mientras intentaban llevar la culpa hacia la víctima. No pude dormir bien durante meses tras el juicio, y a veces aún tengo pesadillas sobre aquello. Estuve en un jurado para un caso de maltrato animal. Había cargos como asalto, entrada ilegal, robo y cosas por el estilo, pero el núcleo del caso era el maltrato animal. Lo que sucedió fue inquietante. El abuso implicaba actos inconfesables hacia un animal. Este individuo se embriagó de verdad y trató de llevar a cabo un encuentro violento con el perro de un vecino. Lo atraparon antes de que pudiera consumar su intención. Desearía poder decir que esto es una broma. Hace unos meses fui parte de un jurado de grandes jurados, y te contaré que fue una experiencia profundamente conmovedora. Tuvimos un caso realmente impactante. Se trataba de un bebé que mostraba todas las señales de haber sido sometido a un daño irreparable, y se sospechaba que la madre había estado involucrada. Nos hicieron ver las entrevistas que les realizaron a ella y al padre. Finalmente, él se entregó y, por supuesto, también tuvimos que presenciar esa entrevista. Aprendí cosas inquietantes, como que los huesos y músculos de los bebés pueden verse afectados de por vida por acciones que, a simple vista, parecen menores. De los 27 miembros del jurado, varios tuvieron que salir de la sala en medio de las entrevistas y confesiones con los ojos llenos de lágrimas. Y aunque no tengo hijos, no te imaginas lo mal que me sentí, casi al borde de las lágrimas en algunos momentos al escuchar lo que le habían hecho al pequeño. Así que, por supuesto, lo acusamos de todos los cargos que se nos presentaron. Ha estado en la cárcel durante años y todavía le queda mucho tiempo por cumplir. Para mí, su condena no es suficiente. Al final, él ha dejado a su hijo con secuelas que durarán toda la vida. No estuve en el jurado, pero asistí todos los días al juicio por asesinato de mi ex, el padre de mi hijo mayor. Estaba siendo juzgado por el asesinato de su abuela. Durante el proceso, salió a la luz que había terminado con su vida de una manera atroz y que había infligido un daño irreparable a su dignidad. Encontraron su rastro en la escena del crimen y no había ningún otro ADN presente. La parte más perturbadora de toda la situación era él. En un momento, estaba sentado en la mesa de los acusados, viendo videos de YouTube con audífonos. Cuando subió al estrado, intentó hablarles a los miembros del jurado mientras los abogados se acercaban al juez, y el oficial de seguridad tuvo que intervenir y colocarse entre ellos. La forma en que intentó justificar su presencia en ella fue que compartían la misma ducha y bañera. Imagínate, ¿no? Y en sus argumentos finales, hasta les lanzó un beso al jurado. Te cuento que, tras recibir el veredicto de culpabilidad, que tardó menos de 10 minutos, salió del tribunal haciendo una señal de paz a las cámaras. Hubo un tiempo en que no podía mencionar su nombre en voz alta porque me sometió durante nuestra relación. Tenía 16 años y él 21 y finalmente encontré el valor para poner fin a la relación cuando quedé embarazada. Pero incluso entonces, su desenlace estuvo marcado por su arresto tras intentar impedir que tomara esa decisión. Pasé años en terapia y finalmente logré reunir el coraje suficiente para enfrentarme a él en este juicio. Ahora está en proceso de apelación, pero tengo fe en que el veredicto se mantendrá, y la verdad es que ya no dejo que la situación me afecte, aparte de la respuesta natural de «¡qué horrible situación!». Hace 6 meses, recibí una convocatoria para formar parte de un jurado en un juicio relacionado con un caso de abuso hacia un menor. La verdad es que, al principio, no sabía qué esperar, pero cuando vi el video de la entrevista policial con la víctima, sentí que algo dentro de mí se quiebra. Imaginen estar frente a un niño que ha soportado tanto y escuchar su voz temblorosa mientras relata lo ocurrido. Fue devastador. Después de eso, pasé todo el día discutiendo el caso con 11 personas más, todas extrañas para mí, hablando de detalles que solo mencionar causaban dolor. La tensión en la sala era evidente. Cada uno tenía su propia opinión, sus propios razonamientos y algunos puntos de vista que escuché realmente me dejaron atónito. Al final, el veredicto resultó en un jurado dividido. No logramos alcanzar un consenso. Me quedé sin palabras, tratando de comprender cómo algunos podían ver las cosas de esa manera. La verdad es que eso afectó profundamente mi confianza en el sistema legal.
Salí de allí con una sensación de impotencia que no he podido sacudirme. Han pasado 6 meses y todavía me siento abrumado por todo esto. Como si un peso enorme estuviera sobre mis hombros. ¿Alguna vez han tenido una experiencia que transformó su forma de ver el mundo? A veces pienso que hay cosas que son demasiado difíciles de procesar. Era un caso de orden de intervención, mejor conocido como orden de restricción, y la policía estaba buscando reubicar a la mujer involucrada. El magistrado, preocupado, le preguntó cómo había conseguido su nueva dirección. La policía respondió que la mujer lo había llamado nuevamente. El magistrado, visiblemente frustrado, le hizo la pregunta del millón: ¿por qué haría algo así? ¿Por qué no busca a otra pareja? Su respuesta se quedó grabada en mi mente para siempre. Lo he intentado, pero ellos no me quieren como él, ellos no me golpean. No es el juicio en sí lo que te transforma, sino lo que se dice en la sala del jurado. Tuve la experiencia de ser jurado en un caso donde se acusaba a un hombre por abusar de una trabajadora sexual. Escuchar a mis compañeros de jurado encontrar justificaciones para el acusado, que claramente era el foco de atención, cambió por completo mi forma de percibir a las personas a mi alrededor. Crecí con una educación muy estricta que enseñaba que no significa no y para significa para. Por eso, me quedó grabado el asombro y la repulsión que sentí al escuchar a hombres argumentar cosas como: bueno, él pagó por ello, debería poder terminar sin importar si ella está sufriendo o no, y a mujeres decir: eso le pasa por ser una. Es complicado, te enfrentas a la dura realidad de cómo algunas personas justifican lo injustificable. Te hace cuestionar lo que creías sobre la empatía y la moralidad en la sociedad. El caso en el que estaba no era especialmente malo. Pero lo que más me dolió fue ver las fotos de la miseria en la que viven los narcos. El interior de una casa no se veía mejor que un basurero. Y entre los escombros había cosas de niños, ropa, juguetes. Imagínate, hay niños que están creciendo en ese ambiente y pensando que todo ese caos es normal. Eso es lo que realmente me rompió el corazón. Lo peor de todo fue la falta de resolución, me volvió loco. Me eligieron como jurado en un juicio contra un joven, el nuevo novio de una mujer, que se quedó en casa cuidando a su bebé mientras ella trabajaba. Durante unos meses, este tipo rompió casi 40 huesos en el cuerpo de un bebé de solo 3 meses. Su defensa fue que eso debía ser síndrome de huesos de cristal, algo que los médicos expertos no respaldaron. Además, desde que el bebé fue sacado de su casa y colocado con familias de acogida, ningún hueso había sido roto. Estábamos a punto de terminar con el caso y de repente el juez detuvo todo y nos mandó a salir. Cuando regresamos, nos dijo que el abogado defensor había mencionado el examen de polígrafo que había pasado el acusado. Se acordó que no debíamos saber nada de eso, por lo que se declaró un juicio nulo. Todos los jurados volvimos a la habitación frustrados porque sabíamos que él era culpable. Seguí ese caso durante mucho tiempo, asegurándome de que eventualmente lo responsabilizaran por lo que había hecho. Y todavía pienso en ese pobre bebé. Estuve en un jurado donde el acusado permitió que sus gemelos de 3 años fallecieran en un incendio en su hogar. Esa noche, había organizado una fiesta y dejó a la vista elementos peligrosos que pertenecían a su consumo de sustancias, mientras todos los adultos se retiraban a descansar en el piso de arriba. Los pequeños despertaron y encontraron un soplete que se utilizaba para fumar. Lo encendieron y luego se ocultaron en su habitación. Lamentablemente, sucumbieron a la inhalación de humo mientras los adultos lograban salir a tiempo de la casa. En ese momento yo tenía un niño de 3 años y esto me afectó profundamente. En mi garaje, donde mis hijos no podían acceder, tenía un soplete similar al que desencadenó la tragedia. La defensa argumentó que un niño de 2 años no tendría la fuerza suficiente para encenderlo. Por ello, lo camuflé en una bolsa y le pedí a mi hijo que la apretara. Lo hizo sin dificultad. Compartí esa información con el jurado y ayudó a convencer a todos de que la versión de los hechos presentada por el fiscal era, probablemente, la correcta. No fui testigo de nada relevante como fotos, autopsias o videos, pero ver a la madre en la corte fue aterrador. También asisto a la iglesia con el oficial que llegó primero al lugar. Fue quien entró en la habitación a través de una ventana para intentar rescatar a los niños mientras la casa estaba en llamas. Fue una experiencia que me dejó una huella profunda. Y estoy agradecido de que hayamos podido hacer justicia para esos niños. Espero poder ser parte de otro juicio en el futuro. No era parte del jurado, pero en la preparatoria asistimos a un tribunal como parte de una excursión, y se nos permitió asistir a diferentes juicios a lo largo del día. Uno de esos casos era especialmente conmovedor. Un hombre estaba siendo juzgado por intento de agresión.
y escuché el testimonio de una mujer que, de manera extraordinaria, había conseguido defenderse. Ella había regresado a su departamento para recuperar algo que había dejado una semana antes. Al entrar, se encontró con una situación aterradora. Él había entrado en su hogar con intenciones violentas. Despertó con él encima, pero, a pesar de la abrumadora sensación de miedo, logró encontrar la fuerza para luchar y se encerró en el baño. Su teléfono había quedado en la sala. Así que utilizó su Apple Watch para enviar un mensaje a su tía, pidiéndole que llamara al 911 y diera la dirección. En un arranque de pura desesperación, despegó la tapa del inodoro, improvisando un arma en medio de la creciente amenaza. Él rompió la puerta empuñando un objeto cortante, y en aquella demostración de valentía inusitada, ella le propinó un contundente golpe con la tapa. Después de ese enfrentamiento, salió en busca de su teléfono para poder comunicarse con el 911, pero se topó con un escenario escalofriante. Herramientas que revelaban la atrocidad de sus intenciones, incluyendo pinzas, una sierra manual y una cámara de video que grababa la escena, aparentemente para ser revisada posteriormente. Cuando llegaron los policías, ella había huido, aterrorizada de que él pudiera despertar. Por esa razón, fue arrestada bajo cargos de agresión. Afortunadamente, cuando llegó el momento del juicio para él, los cargos en su contra habían sido retirados, y lo más importante, ella sobrevivió. Con esas grabaciones en la cámara, todos creímos que había un caso sólido en su contra. No tengo idea de qué fue lo que ocurrió al final con ese juicio. Pero aún hoy, muchos años después, esa situación me sigue rondando la mente. Era un día tenso en la sala del tribunal. Una mujer con un embarazo avanzado estaba allí, detrás de una pantalla, así que podíamos verla, pero no el resto del juicio. Estaba llorando desconsoladamente durante su testimonio. A medida que hablaba, se hizo evidente que ella, su pareja y su bebé por nacer, habían sido amenazados por amigos del acusado si decidían testificar. La situación era angustiante. Pero, a pesar de su evidente miedo y angustia, el juez no mostró compasión. En lugar de apoyarla, repetía una y otra vez que, si no respondía a las preguntas del abogado de la defensa, podría enfrentarse a desacato. Era desgarrador. La vi temblar y me preocupaba verdaderamente que el estrés la hiciera entrar en trabajo de parto ahí mismo. Yo, junto con otros miembros del jurado, no pudimos contener las lágrimas mientras escuchábamos su relato. Era inhumano lo que estaba viviendo. Después de ella, su pareja fue llamado a testificar, pero se negó a hablar. Como resultado, le impusieron desacato también. Todo esto sucedía mientras yo, con solo 19 años, estaba allí, aprendiendo de manera brutal cómo el sistema de justicia podía tratar a las víctimas y a los testigos. Fue una experiencia que me dejó una sensación muy amarga y me hizo cuestionar si realmente estábamos haciendo justicia. Hace 2 años estuve en el jurado de un juicio por abuso. No presenciamos nada gráfico. La mayoría de las pruebas eran declaraciones de testigos expertos y transcripciones de mensajes de texto. Lo que más me impactó fue la disposición del abogado defensor para arrojar tierra sobre la víctima. La defensa insistía en que había existido una relación amorosa entre la víctima y el acusado, larga y tumultuosa. Durante su testimonio, el abogado la llevó a llorar en varias ocasiones. Sabía que su tarea era sembrar dudas en la mente del jurado sobre la culpabilidad del acusado, pero no imaginaba que llevarían la estrategia a tales extremos. Sin embargo, las transcripciones de las entrevistas policiales del acusado, que se leyeron el primer día, prácticamente convencieron a todos de su culpabilidad. En la primera entrevista, él negó cualquier tipo de penetración. En la segunda, cuando ya se había presentado evidencia de ADN, afirmó que podría haber habido una penetración accidental. Y en la tercera entrevista, cambió completamente su versión, diciendo que habían mantenido una relación prolongada y que todo había sido consensuado. En el último día, el acusado subió al estrado e intentó ofrecer una imagen de encuentros regulares llenos de intimidad. El abogado del Ministerio Público lo desarmó. Le preguntó al acusado cómo era un encuentro típico entre ellos, y él respondió que visitaba la casa de la víctima cuando su esposo no estaba y que subían al dormitorio para tener relaciones. En ese momento, vi cómo la cara del abogado del Ministerio Público se iluminó. Le pidió al acusado que describiera el hogar de la víctima. Sin pensarlo, él dijo: "Es un bungalow". Pude ver claramente al abogado defensor cerrar los ojos al escuchar esa respuesta. Luego, el abogado del Ministerio Público le preguntó que describiera la distribución de la casa, especialmente dónde estaban las escaleras. El acusado tenía una expresión de ciervo atrapado en las luces mientras trataba de pensar en cómo salir de ese lío.
En sus argumentos finales, el abogado defensor todavía intentó convencer a todos de dudar sobre las pruebas presentadas, llegando incluso a decir que los hijos pequeños del acusado quedarían sin padres si lo condenábamos. Al final, emitimos un veredicto unánime de culpabilidad. Siempre recordaré aquellas 2 semanas en un juicio civil por negligencia médica. El demandante llegó a cirugía de emergencia por un aneurisma arterial. Era un hombre de 75 años, con diabetes y fumador. En el quirófano, sus arterias estallaron casi literalmente a causa de su edad y su historial médico. El doctor logró salvarlo, pero cuando el hombre despertó, estaba paralizado. Alguien le sugirió que podría hacerse rico demandando al médico por su parálisis. Lo cierto es que esa cirugía, que debería haber durado 1 hora, se convirtió en un verdadero caos de 10 horas. Prácticamente había perdido casi toda su sangre, y le transfundieron más a lo largo de la intervención. Nos mostraron imágenes de la sala de operaciones y, déjenme decirles, nunca había visto tal desasosiego en un ambiente médico. Era como una escena sacada de El Resplandor. Tuvimos que tomar un receso rápido porque uno de los miembros del jurado salió corriendo al baño, incapaz de contener su estómago. Como era un caso civil, teníamos que decidir si el doctor había seguido el estándar de atención médica o si había actuado de manera imprudente. Era una locura. La única razón por la que este hombre seguía con vida era porque el médico pasó 10 horas reparando y reemplazando las arterias que él mismo había dañado por haber fumado durante 50 años. Claro, despertar paralizado es un golpe devastador, pero de no haber sido por ese cirujano, hubiera estado en una situación mucho más grave. Tardamos más tiempo en elegir a un presidente del jurado que en llegar a la conclusión de que el doctor sí siguió todos los estándares de atención y lo absolvimos de cualquier responsabilidad. Pero esas imágenes de la sala de operaciones nunca se me irán de la mente, Dios mío. En un periodo de tiempo tuve la experiencia de ser jurado en 2 casos de agresión que, honestamente, no podrían ser más diferentes entre sí. En el primero, el acusado era un joven y atractivo blanco. En el segundo, un migrante musulmán que apenas se expresaba en inglés. Ambos casos presentaban aspectos que podían influir en la balanza de la culpabilidad o la inocencia. Pero lo que viví realmente me sorprendió. Era aterrador observar cómo, en cuestión de minutos, mis colegas jurados, la mayoría mayores de 50 años y todos de la misma raza, decidieron rápidamente que el migrante era culpable. En cambio, absolver al joven atractivo me dejó asombrado. Escuché afirmaciones como, no creo que él haría eso. No parece del tipo que lo haría o, evidentemente lo hizo. Les aseguro que estaba a punto de arrancarme el cabello tratando de hacer que la gente reflexionara y explicara sus razonamientos. Nunca subestimen el juicio de sus pares. Al final del día, solo desean regresar a casa y dejar que sus propios juicios, a menudo teñidos de prejuicios, hablen por ellos. Estuve en un juicio por un caso desgarrador de homicidio e intento, donde las víctimas eran niños. El acusado era su propio padre. Les dio un tiro en la cabeza mientras se encontraban en la seguridad de su litera, acurrucados. A su hija le dio en 3 ocasiones y a su hijo en 2 o tal vez 3. Uno de los proyectiles se incrustó en la pared. Cuando se recuperó el arma, el cargador estaba vacío. Los detalles eran abrumadores. La evidencia en contra del padre era contundente y, al final, logramos que se hiciera justicia. Sin embargo, hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, aún puedo evocar las imágenes del informe forense de su hija. En cuanto a cómo lidiar con todo esto, mi juicio culminó un jueves, así que le informé a mi jefe que no podría ir el viernes. Reservé un hotel y me dirigí a un sitio al que suelo ir con frecuencia. Terminé desahogándome con un camarero ese viernes y al día siguiente visité a otro amigo en un bar. Como no tenía que conducir, disfruté de unas copas y luego regresé a mi habitación. Al siguiente día volví a casa. Aún estaba bastante afectado, pero conozco a varios primeros respondedores gracias a mi trabajo. Hablar con ellos, que están acostumbrados a confrontar situaciones terribles, me ayudó. Compartir mis experiencias con alguien que comprendía lo que había presenciado fue reconfortante. No creo que alguna vez olvide lo que viví, pero mentalmente he encontrado un lugar más tranquilo. La verdad es que no fue un juicio en sí. Estuve en un jurado del gran jurado durante un mes. La mayoría de los casos no me impresionaron demasiado. Pero también escuchamos los casos de vulnerabilidad infantil. Tener que escuchar a un niño a menudo muy pequeño describir situaciones de daño que probablemente realmente habían tenido lugar. Y luego tener que decidir si su testimonio, la única evidencia disponible, era suficiente para
Justificar seguir adelante con el cargo era bastante complicado a veces, especialmente sabiendo que, aunque decidamos llevar el caso, probablemente no prosperaría y solo estaríamos sometiendo al niño a un proceso aún más desgastante. Si son tan jóvenes, es difícil obtener declaraciones claras sin hacer preguntas que los induzcan, lo que invalidaría lo que dicen. A veces logramos consensuar un caso evidente por unanimidad, pero eso no era suficiente para sanar lo que habíamos presenciado. Sin embargo, el que realmente se quedó conmigo fue el caso de una de las víctimas más grandes aunque aún joven. Era lo suficientemente mayor para dar detalles concretos que podían sustentar un buen caso. Pero, por otro lado, los pormenores eran desgarradores. Mientras yo y los otros jurados salíamos, nos encontramos con la víctima y sus padres en el área común, formando un pequeño grupo. Se veían completamente desolados. El niño había tenido que revivir todo el sufrimiento y sabía que habría más de eso en la búsqueda de justicia. Los padres parecían perdidos, sin saber cómo consolar a su hijo y también traumatizados, no habiendo recibido aún información sobre nuestra decisión. Yo probablemente sabía más sobre lo que había ocurrido que ellos. Quería decir algo, pero no había nada que realmente pudiera ofrecer. Cuando dejé aquella escena tan conmovedora, quedé marcado por ella. Espero que ahora estén mejor. No me fue posible seguir el curso de su caso, ya que no estaba involucrado una vez que fue aprobado y la edad de la víctima significaba que no podía hacerse público. No diría que todavía me afecta, pero no es un recuerdo grato y nunca sabré cómo resultó para ellos. En una ocasión, estuve involucrado en un caso desgarrador que trataba sobre el daño constante que sufría una niña a manos de su propio padre. Este tipo de acusación exige que se demuestre que el abuso ocurrió más de 2 veces dentro de un período de tiempo específico. Así que, la primera semana del juicio fue muy intensa. Nos dedicamos a establecer las cronologías y a detallar las relaciones entre todas las personas involucradas. Además, la víctima enfrentaba problemas de salud complejos, lo que hizo que fuera necesario ahondar en esos detalles. La última semana fue aún más conmovedora. Fue el momento en que la víctima, y eventualmente su hermano, comenzaron a describir el horror que habían vivido. Realmente, no puedo expresar lo devastador que fue escuchar sus relatos. Después de las audiencias, tenía que hacer un trayecto de 45 minutos a casa, y la mayoría de ese tiempo lo pasaba llorando. Era simplemente horrible. Estoy agradecido de haber podido ser parte de ese proceso y haber contribuido a que ella encontrara justicia. Pero, al mismo tiempo, fue una experiencia emocionalmente agotadora. Es difícil de procesar, ¿verdad? Pero al final, cada paso cuenta para sanar una herida tan profunda.